Voy a partir de este momento a dar la presentación de lo que son la liberación de patrones limitantes y vamos a conocer un poco por qué estificar esto, qué es lo que está haciendo en nuestras vidas y por qué estoy hablando de ello, ¿sí? Entonces, para ello voy a hablar de quién soy. Soy una persona que ha tenido una experiencia en el que una voz llegó a mi vida y me pudo mostrar exactamente aquellas cosas que tenía que liberar. Una voz que llegó y me dijo que tenía una mente contaminada y a partir de ese momento mi vida cambió por completo y es aquí donde yo decidí exactamente poder comprender qué es lo que pasaba en mi vida. ¿Cómo era posible que después de haber llevado lo que era la religión, que es la que nos enseñan, la que nos dicen de que tenemos que seguir adelante, de que hay que seguir a Dios y todo esto que conlleva ser uno cristiano, ¿no? Llevar una vida como quien dice agradable, perfecta, buena, porque era posible que yo tuviese una mente contaminada? Y es aquí donde empieza el trabajo interior, porque no bastaba solamente con ir a una iglesia, con predicar, con enseñar, con compartir, sino que había mucha más información dentro de mí. Y esta información eran los patrones limitantes. Esta voz me ha seguido guiando por muchos años, ya llevo más de una década en el que he estado escuchando esta voz, pero a la hora de transmitir el mensaje no sabía cómo hacerlo, cómo podría yo enseñar esto que yo tengo, cómo lo hago. Y entonces fue cuando tomé la decisión de empezar a estudiar y a prepararme. He estudiado lo que es PNL, que es programación neurolingüística. Me he también enfocado en lo que es el Ho'oponopono, que también es la liberación emocional, el EFT, que es básicamente lo que es el tapping, visualización creativa, Theta Healing, teología, he sido predicador y por último he sido lo que es el coach. Todo esto ha sido con el enfoque único y exclusivo de poder mostrar aquello que se llaman patrones limitantes. Es algo parecido a las creencias limitantes, pero los patrones limitantes van mucho más adentro, mucho más en fondo. Y es lo que vamos a analizar un poco. ¿Qué son los patrones limitantes? También vamos a ver cómo nos afectan estos patrones limitantes, porque el afectarnos hace de que nosotros tengamos ciertos resultados. ¿Ok? Y también viene lo que es el cómo podemos identificarlos. Wow, a veces no nos gusta identificar los patrones limitantes porque como que nos vamos a sentir acusados nosotros mismos. Pero si nosotros estamos aquí es porque hemos tomado la decisión de crecer, de ser mejores personas. Es el momento de nosotros soltar cualquier preocupación y vamos a centrarnos en esto, poder avanzar y al final todas las preguntas que usted tenga, pues vamos a poderlas hacer. ¿Ok? Más o menos este viene siendo el ítem de todas las cosas que vamos a ver, que son los patrones limitantes, cómo nos afectan, cómo podemos identificarlos y al final todas las preguntas que usted tenga, vaya anotándolas, vaya tomando nota para que podamos avanzar. ¿Qué son los patrones limitantes? Cada uno de nosotros tiene una forma de pensar, tiene una forma de vivir, tiene una forma de ser y es aquí donde muchas veces nos estamos enfocando exactamente en qué es lo que nos hace felices, qué es lo que de pronto nos puede hacer vivir de cierta manera, como se dice, esto me agrada o esto no me agrada y empezamos a ser jueces. Entonces para eso, imagina que tu mente es un ordenador con un software instalado y esto viene desde la infancia. Este software contiene creencias, pensamientos, hábitos, acciones que predicen básicamente todo lo que tú has vivido, todo lo que tú has podido analizar desde tu escuela, desde la relación de tus padres, todas las personas que te rodean. Algunos de estos programas son útiles y otros te ayudan a navegar por la vida, te ayudan a que tú seas mejor persona, ya seas hombre o seas mujer. Pero son esos pequeños programas que nos han ocasionado dolor, que nos han ocasionado frustración, limitación, los que hacen de que nosotros no avancemos y esos son los patrones limitantes. Estos patrones limitantes son como cadenas invisibles que nos impiden realmente ser las personas que nosotros queremos ser. Y por eso es necesario que nosotros seamos conscientes exactamente de quiénes estamos siendo. Es algo parecido a las creencias limitantes, pero los patrones limitantes van mucho más adentro. Así que estos patrones limitantes son esas cadenas que nos llevan anclado. ¿Cuántas personas han querido bajar de peso y no lo han logrado? Quizás hacen dietas extremas,
dejan de comer o cambian su forma de la alimenticia, quizás por verdura, o dejan de comer cierta pasta o ciertas cosas, pero aún así vuelven otra vez a su peso al que han tenido siempre, al sobrepeso. ¿Cuántas personas han tenido una enfermedad y por más de que vaya al médico, haga de pronto algunos hábitos como lo que es la meditación o cambie algunas rutinas de su vida y esta enfermedad vuelve otra vez y retoma? Y así podríamos hablar de muchas cosas que realmente son patrones limitantes. Entre ellos tenemos las enfermedades. Por ejemplo, también los negocios. También el estar relacionado con personas que de alguna manera también se conocen o se llaman personas tóxicas. Hombre, casi siempre me reúno con personas que critican. O siempre ayudo a las personas y me pagan mal. Y así empezamos a ver que hay una serie de patrones limitantes que nos están realmente bloqueando y se repiten una y otra vez. Esas son esas cadenas invisibles. Y quizás tú ores, quizás tú hagas meditación, quizás hagas algún tipo de terapia o alguna información que tú hayas tenido por ahí porque hayas leído algún libro y seas positivo y vayas a la iglesia y hagas infinidades de cosas. Si no se limpian estos patrones limitantes, vamos a darnos cuenta de que estos patrones nos van a tener bloqueados. Por experiencia propia, puedo decir de que estos patrones a mí me han tenido bloqueado. Así que todos estos patrones limitantes están haciendo de que nosotros sigamos anclados a ello. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos cómo nos afectan. Mira, nos bloquean el crecimiento personal y profesional. Esto lo que hace también es causar estrés, ansiedad y otras emociones negativas. Usted vaya imaginándose en aquellas cosas que van saliendo porque allí le está hablando exactamente su cuerpo de qué es lo que hay dentro de usted. ¿En qué más le afecta? También le sabotea sus relaciones y crea conflictos. Hay personas que se enfadan muy fácilmente. Hay personas que están viviendo su vida y no ven la hora y cuando no es que se ponen tristes, es que generan conflicto, cuando no es que se quejan. Y esto es un repetir, es lo mismo, lo mismo. También podemos darnos cuenta, ¿saben dónde? En nuestra familia. El primo es igual a la prima de mi tía y es igual que mi hermana y empezamos a ver que hay una serie de comportamientos muy similares porque nos están afectando, afectan nuestra línea genética, afectan todo lo que somos. Ya, esto es lo que nos hace impedir que nosotros alcancemos nuestras metas. Fue algo que a mí me pasó porque yo quería realmente crecer, quería realmente montar mi negocio, ser libre, como se dice financieramente, pero no me daba cuenta que habían patrones que me estaban bloqueando, que me estaban limitando y no me dejaban avanzar. Entonces ahí es donde nos vamos dando cuenta cómo nos afectan. Es cuando nosotros queremos hacer algo, pero ese algo se nos trunca, se nos bloquea. No avanzamos. Por mucho que se trabaje, no fluye la persona. Yo conozco personas que llevan muchos años en España y no han podido salir de la situación económica, sabiendo que en casa trabajan los dos o trabajan los tres y no salen de esa situación económica. Y siempre mantienen alcanzados en dinero, siempre mantienen con enfermedades, siempre mantienen con obstáculos y no se dan cuenta que se está repitiendo día tras día las mismas situaciones. Por eso entender esto es lo que nos va a hacer de que nosotros seamos libres. Es lo que va a hacer de que nosotros comprendamos de que las cosas dependen de nosotros. Todos los que estamos aquí tenemos unas ganas y tenemos unos deseos de cambiar. Todos queremos buscar la divinidad, queremos buscar a Dios, pero estos patrones nos están frenando. Mi gente, estos patrones están haciendo de que nosotros en vez de avanzar, nos estemos estancando. En algunas ocasiones yo digo que esto es como la carrera de la rata, ¿no? Como estas ratas de laboratorio que giran en esas ruedas y giran y giran y giran y no avanzan porque no han salido, no han conocido de que tienen que salir de su zona de confort, que tienen que salir de eso que está allí enclaustrado en nosotros, que son esas cadenas y que nos están afectando. Hay personas con las que llevo sesiones de coaching que ahora mismo están cambiando sus vidas y se están dando cuenta de que el mundo espiritual
no pertenece a una doctrina o no pertenece a una iglesia, pertenece a nuestro interior. Quiere decir que esa persona tenía un patrón limitante referente a la creencia de Dios, pensando que Dios lo iba a encontrar en un sitio en concreto o en una denominación en concreta. Cuando nosotros empezamos a abrirnos y empezamos a expandir nuestro conocimiento, nos damos cuenta que todo lo que necesitamos está dentro de nosotros. No hay nada afuera, todo está dentro de nosotros. ¿Cómo podemos identificarlo? Esto es maravilloso, porque cuando queremos identificar cosas, en ocasiones como que nos incomoda un poco porque vamos a hablar de nosotros mismos. Vamos a ver de que todo lo que nosotros estamos llevando ha sido creado por nosotros. Además de que ha sido creado por nosotros, son situaciones que están en nosotros en un volumen muy bajo. Sí, como cuando colocamos la canción, por ejemplo, está sonando la radio, llega alguien, tenemos que mermar el volumen, perfecto, le mermamos el volumen. La radio sigue funcionando, aunque el volumen esté en bajo, la radio sigue funcionando. Nosotros hemos aprendido a mermar el volumen a esas situaciones que se repiten una y otra y otra. Situaciones tan complejas y tan fáciles de entender como esa que nos dijo de pronto nuestra madre cuando éramos niños o nuestro padre, tú no vales para nada. Esa situación nosotros le hemos mermado volumen, pero hoy en día que ya tenemos una edad avanzada, que ya somos personas adultas, que ya tenemos nuestros propios hijos, pensamos que no valemos para nada. Estas cosas son las que tenemos que identificar. Por eso prestar atención a nuestro diálogo interior es lo que va a hacer de que tú identifiques exactamente algunos de los patrones limitantes. ¿Cómo reaccionas cuando de pronto alguien te dice algo que no es de tu gusto? ¿Cómo reaccionas? Eso es observar tus emociones. ¿Qué emociones afloran en ese momento cuando quizás una persona te engaña, por ejemplo? O quizás cuando una persona llega y te dice, tú no sirves para nada. Ese tipo de situaciones que las demás personas nos hablan a nosotros o nos dicen a nosotros, es lo que hace de que nosotros empecemos a conocernos. Y ahí empezamos a identificar cuáles son aquellos patrones limitantes. Y esto ustedes no lo van a ver en todo lado, lo que es la liberación de patrones limitantes. Esto solo lo van a ver aquí, en Potenciando mi Interior, porque es aquí donde empezamos a potenciar lo que somos, identificando, por supuesto, lo que hay dentro de nosotros. Así que no es solamente porque usted hoy crea de que está muy bien, quiere decir de que no hay patrones limitantes. Todos lo tenemos. Yo tengo muchos patrones limitantes, muchos he sanado, pero también sigo trabajando en mí cuando tengo la oportunidad de que alguien de pronto me toque o me diga algo y yo, ¿cómo reacciono? Esto vendría a ser el tercer punto que está aquí señalado, que dice, analiza tus comportamientos. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te dice algo? Yo con mis niños les enseño mucho esto y yo les digo, analízate. Piensa por qué te molesta que tu hermano te diga algo. ¿Por qué te molesta esto? ¿Qué hay allí que esté afectando? Porque son patrones que si los dejamos repetir y los dejamos llevar, esto va a crecer. Hay personas adultas que viven con una tristeza y con una depresión profunda. Y es debido a unas palabras que tanto su madre o su padre se lo hayan repetido. Entonces, identificar esto es lo que hace de que nosotros podamos realmente ser libres. Necesitamos entrar en esto. Reflexiona sobre tus creencias. Pregúntate ahora mismo, ¿cuál es mi creencia hacia mí mismo? ¿Qué creo de mí? Y ahí te vas a ir dando cuenta qué hay dentro de ti. ¿Qué es lo que tú crees de la persona que tú eres el día de hoy? Cuando tú haces estas preguntas a tu interior, empieza a hablar la información que está dentro de ti. ¿Por qué me da tristeza que no me llamen o que no me escriban? Quizás quiera llamar la atención. Quizás necesite de los demás. Esto está mostrándonos
que hay patrones limitantes. Cuando llega una persona a tu vida, por ejemplo, un caso que también tengo muy particular, de una clienta que lo que hizo fue alquilar una habitación y ahí en la habitación pues llegó un chico que fumaba sus cosas, colocaba su música a su volumen y hacían un montón de historias en esa habitación. Yo le decía, analiza qué es lo que te enfada. No estoy diciendo que lo permita porque a la final es su casa, pero ¿qué es lo que te molesta? Y empezamos a trabajar y era que el chico se semejaba mucho a su hijo. Hacía casi las mismas cosas que hacía su hijo cuando era un adolescente. Entonces había un patrón todavía allí incrustado que estaba haciendo de que repitiera los mismos momentos que estaban en el pasado. Por eso identificar los patrones es lo que va a hacer de que nosotros entendamos cómo funciona nuestra vida. ¿Cómo podemos nosotros avanzar a ser mejores personas? ¿Cómo podemos hacer nosotros de que tengamos el negocio que queremos? ¿Cómo podemos hacer nosotros para tener la pareja ideal, para que mi hogar, mi familia pueda fluir? ¿Cómo puedo hacer para que yo pueda bajar de peso? Llevo haciendo una, dos, tres, cuatro y mil historias tratando de bajar de peso y no logro bajar de peso. ¿Cómo puedo yo hacer para que pueda este malestar que se me ocasiona, estos dolores en las rodillas, en el cuerpo, cómo puedo hacer de que esto desaparezca? Pues es aquí donde empezamos a identificar las cosas, las situaciones, las emociones, todo esto que está dentro de nosotros. Conocernos es la parte más importante que puede haber en nuestra vida para poder empezar a transformar estos patrones limitantes. En ocasiones no comparto muchas cosas porque estoy trabajando con grupos de 5 personas con las que hemos iniciado este programa de transformación, con este programa de liberación de patrones limitantes, donde estamos avanzando y estamos viendo los beneficios que esto conlleva en nuestra vida. Necesitamos identificar esos patrones que de alguna forma nuestros padres nos han heredado. Nuestros padres nos lo han comunicado, nuestros padres nos los han enseñado. No lo han hecho de mala manera. Ojo, nuestros padres lo han hecho de la forma en que ellos sabían. Ahora nosotros estamos aquí. Estamos avanzando en un conocimiento que tiene que ver con estos patrones y podemos darnos cuenta que estos patrones han afectado a nuestros padres. Y si no hacemos nada, nos van a afectar a nosotros. Y si nosotros no hacemos nada, van a afectar a nuestros hijos. Van a tocar a nuestros hijos y vamos viendo por qué nuestros hijos actúan de cierta forma o de cierta manera. Bueno, hay una forma que yo les voy a dar aquí, un tip súper importante para que usted analice su vida, para que usted pueda identificar estos patrones. Uno de ellos es los frutos. ¿Cuáles son los frutos que tú tienes? Por ejemplo, tus hijos. Si tienes hijos, analiza tus hijos. Ellos vienen siendo tus frutos. ¿Cómo es el comportamiento de tus hijos? Analízalos. ¿Cómo actúan? ¿Qué hacen? ¿Son obedientes? Quizás no te obedecen. O quizás tienen algunas actividades que suman o no. ¿Cómo son tus hijos? Date cuenta. Esos son frutos tuyos. Bien. Otro punto. Date cuenta referente a tu economía. ¿Cómo es tu economía? ¿Sufres cada mes? ¿Es difícil llegar a mes para poder pagar las deudas que tienes? ¿Tienes muchas deudas? ¿Cómo está? ¿Cómo está esa situación financiera, económica? También es un fruto. Otro fruto que también es importante tocar, la salud. ¿Cómo es tu salud? ¿Qué tienes? ¿Qué te afecta? En la Biblia, nosotros podemos notar muy bien cuando se hablan de los frutos, también habla de los frutos, pero hay una palabra que es sumamente importante. Mirar, estos patrones limitantes es como lo que llama la Biblia que dice los pecados. ¿Ok? Están allí albergados
en silencio, con un volumen muy bajo, pero cuando menos piensa, la vecina, la suegra o el no sé quién aparece con una enfermedad terminal. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Quiere decir que todos esos patrones limitantes que estamos albergando nosotros en silencio, en algún momento van a dar un fruto, una enfermedad, una situación y asimismo muchísimas cosas. Así que tenemos que actuar, tenemos que tomar el control, tenemos que saber de que somos nosotros los que cambiamos nuestra historia. Somos nosotros los que hacemos de que nuestra historia, nuestra vida sea completamente diferente. Y algunos me han dicho, es que gracias a Dios, bendito Dios, y empezamos a hablar de Dios como que de alguna manera fuera nuestro mandadero. Bueno, yo quiero decirle, si de pronto también ese es su pensamiento, yo quiero decirle de que Dios, el creador, el universo, como usted lo quiera llamar, esta gran energía universal que nos alimenta a todos, nos ha dado libre albedrío. Ese libre albedrío es lo que hace de que tú actúes como tú quieras. Como si quieres vivir amargado, como si quieres vivir feliz, como si quieres vivir con ansiedad, con pobreza, como tú quieras vivir. Es tu libre albedrío. Él no se va a meter en eso. En eso no se va a meter. Entonces nosotros somos los que tenemos que tener el control para poder llegar a ese conocimiento que necesitamos para poder acercarnos a esa divinidad, liberándonos de patrones limitantes. Estos patrones limitantes están haciendo de que muchas personas estén sufriendo de enfermedades terminales muy fuertes y yo conozco personas que han estado orando por años para que un cáncer se desaparezca y no se desaparece. Quiere decir que no basta con la oración, basta es con la acción, con saber qué es lo que me está afectando. Así que analice por un momento. Voy a parar aquí un momento para que usted analice sus frutos. Sea consciente de sus frutos. ¿Cuáles son los frutos que tiene ahora mismo? Quizás esté huyendo de una situación con su expareja. Bueno, ¿por qué está huyendo de esa situación con su expareja? ¿Sí? Así mismo. Frutos van a haber muchísimos. Voy a parar un momento mientras bebo, mientras ustedes van analizando esos pequeños frutos que pueden haber. ¿Sí? ¿Han visto algo por ahí? Ahí está el chat. Vamos a llegar en un momento a lo que son las preguntas y vamos a ir aclarando algunas situaciones que ustedes me quieran exponer, que ustedes vean viables, las vamos a ir mirando, ¿vale? Yo quiero que ustedes sean conscientes. Aquí hay que aplicar lo que es la conciencia. Aquí hay que aplicar todo lo que tiene que ver con lo que somos como personas. Que nosotros tenemos que ser esas personas amables, afables, y para eso necesitamos sanar todos esos patrones limitantes. ¿Y qué más necesitamos para poder nosotros avanzar hacia la liberación de patrones limitantes, a la identificación? Necesitamos lo que es implicación, implicación en nosotros mismos. Porque si hay implicación, entonces hay compromiso. El compromiso es contigo. Los días se nos están acabando. Cada minuto, cada segundo cuenta. Y a veces estamos perdiéndonos en situaciones que de alguna manera están. Por ejemplo, la televisión. Nos están sumergiendo en la televisión, en las noticias. Hoy en día con las redes sociales nos metimos allí y ninguno está viendo qué patrones limitantes están afectando su vida. El tiempo que usted ha tomado el día de hoy, para mí, es muy valioso. Yo quiero que usted también valore eso en su vida. Porque usted está conociendo de que hay situaciones que están arrastrando desde hace muchos años y no te has podido liberar de ellas. Y si es así, entonces tenemos que hacer algo, tenemos que avanzar, tenemos que transformar eso. A eso me he dedicado y yo me he especializado en los últimos años
en esto, en la liberación de patrones limitantes, porque así como yo he salido de esa situación, yo también quiero que usted salga de esa situación. Porque necesitamos avanzar. Yo creo que usted quiere controlar su vida. Usted quiere tomar la rienda de su vida para que usted pueda ser iluminado. Fíjese ahí en la imagen que tiene ahora mismo en pantalla. Es esa luz que nos ilumina. Dice la Biblia que es la luz que alumbra a todo hombre. Es la que nos hace ir avanzando en nuestra vida. Pero yo debo de controlar mis patrones limitantes para que no me afecten y para que yo pueda realmente salir de lo que yo tengo. Necesitamos avanzar, necesitamos ser esas personas por las cuales hemos nacido. Todos tenemos, de alguna forma, tenemos un propósito de vida. Avanzar en ese propósito de vida es lo que debemos de hacer, no perdernos en los patrones limitantes y permitir de que estos patrones nos controlen. ¿Vale? Entonces analicemos esos momentos en los que hemos estado viviendo. Yo sé que usted por su mente ahora mismo ha pasado muchas cosas. Pues así es. Estamos arrastrando un montón de patrones, pero como los tenemos en bajo volumen, pensamos que no nos afecta. Es que ahí es donde está la situación. Por eso las preguntas que usted se haga son sumamente importantes. Esa pregunta que usted se puede hacer ahora mismo es, ¿quién soy? Y usted va a escuchar la respuesta. Dentro de su interior le van a responder, ¿quién eres? Cuando yo entendí esto, yo dije, wow. Entonces yo empecé a hacerme preguntas a mi vida. Yo dije, no, esto no puede ser así. Yo necesito cambiar, necesito avanzar. Necesito realmente poner de mi parte y quiero cambiar, quiero ser una mejor persona, quiero ser un mejor padre, quiero ser una mejor pareja, yo quiero ser mejor hijo, yo quiero mejorar mi vida. Entonces necesité conocerme. Muchos de nosotros no nos conocemos y tenemos un punto de partida. Casualmente, hablaba también con una persona ayer y me decía que ella ya vivía bien, que estaba tranquila, que no había ningún problema. Y sí, claro, pero ¿a partir de qué tiempo? Bueno, hablamos y hacía 5 años. 5 años en los que ella ha venido trabajando en su vida, cambiando, pero resulta que de los 5 años hacia atrás ha tenido una programación que es lo que hace de que nosotros vivamos de cierta manera. En la psicología nos dice que a los 32 años ya nosotros estamos definidos con la programación para vivir el resto de nuestras vidas. Si a usted le gusta la forma en que está viviendo, perfecto. Tengo que felicitarlo o felicitarla y decirle siga adelante. Mejor dicho, yo voy a aplaudirle en este momento. Pero si no está satisfecho con lo que está haciendo, con lo que ha repetido en su vida, dándose cuenta de los patrones, de las limitaciones, de los bloqueos, de una cantidad de situaciones que están en nuestra vida que no nos gustan, pues entonces es el momento de tomar acción. Reescribe tu vida. Eres el arquitecto de tu vida, así que hazla de la mejor manera. ¿Qué se necesita para nosotros poder avanzar en nuestra vida? ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son esas herramientas que se necesitan para poder transformar todo esto que nosotros de alguna manera hemos aceptado, que hemos permitido que esté allí obstaculizándonos o quizás nos están frenando? Hay mucho valor en cada uno de ustedes. Hay mucha valía. Se necesita autoconocimiento. El poder tomar el tiempo de nosotros mismos de sentarnos, respirar profundo y permitir darnos cuenta qué sucede en nuestra mente. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuáles son aquellas limitaciones? Cuando nos dicen tú no vales para nada, tú esto no lo puedes hacer. ¿Y si te sale mal? ¿Y si no funciona? Hay muchas cosas aquí en esto de lo que es el autoconocimiento. Ahí donde nosotros necesitamos avanzar. Estos son los pilares. Lo que yo le estoy mostrando ahora mismo son los pilares con los que yo estoy trabajando con las personas para que puedan avanzar. Luego tenemos lo que es la valentía. La valentía es la implicación de una vez que yo me dé cuenta de aquello que yo veo que debo de cambiar, ¿cuál es la implicación que yo tengo en esto? Voy a tomar acción, voy a tomar esa determinación de que esto va a cambiar porque yo voy a poner de mi parte.
Entonces esa valentía se necesita. Y para que esta valentía sea duradera y sea eficaz, necesitamos crear una nueva personalidad, crear una nueva persona en la que estos patrones limitantes ya no están, porque nos están afectando. Hay patrones muy simples, como ese de cuando éramos niños que nos decían, no hable con desconocidos. Qué cosa más simple, ¿sí? Pero es un patrón. ¿Por qué? Porque el desconocido es el que tiene lo que tú necesitas. Es el que tiene el dinero. Es lo que tiene el empleo. El desconocido quizás sea tu pareja ideal. Es el desconocido, pero nos cortamos a la hora de hablar. Nos cortamos a la hora de enfrentarnos a estos patrones delimitantes y lo que hacemos es volver a lo mismo, a quedarnos callados y a dejar de que las cosas pasen. Como que nosotros nos gustara el vivir de este modo. Así que yo quiero que ustedes comprendan de que si quieren empezar una transformación, van a depender de sus pensamientos, de sus creencias, de sus formas de actuar, de la forma en la que ustedes están reestructurando sus vidas. ¿Vale? ¿Perfecto? Bueno, pues no siendo más, una feliz tarde, un feliz fin de semana y que sigamos en otro webinar en el que sigamos aprendiendo. Un abrazo para todos. Chao, chao.